pues obviamente no nos da tiempo ver de todos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver y sacarle un poquito de provecho a algunos. No vamos a ver tanto valores, tanto muy metódicos, porque en realidad, aparte son un montón, se sobrecargaría y ustedes usualmente tienen a la mano ahora, nosotros antes el libro, ustedes tienen ahí el teléfono en cualquier rango, en el Harry podemos ver, porque a veces se nos presentan algunas dudas, obviamente, ¿verdad? En la hematología sobre todo no es igual que en el adulto, que son parámetros así ya únicos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la idea es para que nos ayuden y no nos dejamos de ir por laboratorios. Vamos a ver primero el hemograma, que al final es donde quise extenderlo un poquito más, porque es lo que más frecuentemente nosotros miramos, ¿verdad? Aunque no deberían de haber laboratorios propiamente de rutina, porque uno cuando pide un laboratorio debe ir encaminado a ver qué está pensando, ¿verdad? Recuerden ustedes que lo que aprendimos en la facultad de que el 80% del diagnóstico lo hace la historia y el examen físico sigue siendo malo. Entonces, ese 20% de ayuda de los laboratorios, pues hay que tenerlo a la mano, pero lo ideal es que nosotros ya llevemos en mente qué es lo que esperamos encontrar, ¿verdad? Ustedes auscultan en un paciente disminución de la entrada de aire, sopo tubárico, sectores, cuando hacen la placa lo que esperan ver es una consolidación, por ejemplo, y no solo, pero la placa, tiene consolidación, ahora la voy a escuchar, debiera de ser al revés, ¿verdad? Entonces, la idea es para que vayamos viendo esto. Entonces, el hemograma, como ustedes saben, no es como el adulto, el niño varía según la edad y el sexo. Una cosa importante es que los rangos de referencia incluyen el 95% de la población normal, es decir, la media poblacional, o sea, en una campana de Gauss, o sea, en la media, dos desviaciones hacia la izquierda y a la derecha, nos van a dar en general los valores que nosotros queremos buscar, como pudiera decirse normal. Sin embargo, no necesariamente es así, ¿verdad? Puede ser que hay valores que se salgan del rango y no necesariamente impliquen enfermedad. O a la inversa, o sea, a veces nos topamos nosotros con niños que tienen ciertas características X, le hacemos el laboratorio y resulta que nos sale una hematología normal, lo que estábamos esperando es de repente una leucocitosis, una neutrofilia y todo. Entonces, no siempre que se salga del rango implica enfermedad como tal, ¿verdad? De hecho, hay factores que pueden alterar algunos valores de laboratorio y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Entonces, cuando hablamos de hemograma, usualmente miramos tres cosas, ¿verdad? La serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Es bien importante tener en mente y recordar, por lo corto que tenemos de tiempo, no lo podemos ver, pero sí es importante tener en mente cómo es la hematopoiesis, porque eso nos da la idea de dónde y cómo están surgiendo las situaciones, ¿verdad? Entonces, en la serie roja, por ejemplo, vamos a ver varios parámetros, es el que quizá más miramos. Sin embargo, hay unos parámetros que sobresalen, que son más importantes que otros. Si alguien tiene sueño, se puede levantar. Si se levanta, doctora, levántese un ratito, se le quita el sueño. No se preocupe. Y entonces, por ejemplo, el número de Matías dice que generalmente los glóbulos rojos están disminuidos en anemia. Dice generalmente porque no necesariamente implica eso. Hay pacientes con anemia que pudieran tener recuento de glóbulos blancos elevados, pero en general, en la mayoría, pues cuando los glóbulos blancos están bajos, hay anemia. Sin embargo, no es el mejor dato para hablar de anemia, ¿verdad? Por ejemplo, puede estar elevado, como dice ahí, el paciente puede tener, por ejemplo, anemia, pero tener, por ejemplo, una talasemia, por ejemplo, una policitemia, y pudiera ser que el volumen de glóbulos rojos no se vaya a ver reflejado a la hora que lo miremos, ¿verdad? El mejor parámetro para que nosotros miremos anemia, obviamente, es la hemoglobina. Y pues ya todos sabemos que cuando hablamos de anemia es una disminución de la hemoglobina más allá de 2 desviaciones estándar para la edad y el sexo del paciente. Sin embargo, ustedes se recordarán, ahorita están rotando unos de ustedes y algunos, la mayoría ya rotaron por neonatología. Entonces, ¿qué es la anemia fisiológica, doctor? La disminución de la hemoglobina en el paciente, pero es solo la pérdida de sangre que tenía el paciente. Ajá. ¿Alguien más? Sí, doctor. Es por el cambio de hemoglobina fetal a adulto. Sí, hay algunos cambios que hay en el recién nacido, ¿verdad? Que pueden cambiar. Sin embargo, está mal llamado anemia como tal, porque cuando uno ve la definición de anemia, realmente cuando ve las causas y que es transitorio, no es una verdadera anemia. Realmente nosotros debiéramos de hablar de un descenso fisiológico
de la hemoglobina. Y acuérdense ustedes que eso tiene mucho que ver. Primero, una de las causas, obviamente, es la hemoglobina fetal, que es un poquito diferente, sí, pero tal vez otros factores, como por ejemplo, acuérdense ustedes que allá en útero, esa hipoxia sostenida que mantiene el feto estimula la producción de eritropoyetina. Pero cuando el niño nace y está expuesto a esos niveles mayores de oxigenación, a esa hiperoxia transitoria, y esa hiperoxia al final induce la disminución de la producción de eritropoyetina. Entonces se producen menos glóbulos rojos, ¿verdad? Eso es una. La otra también, que es importante, la vida media del glóbulo rojo, ¿verdad? Todos sabemos que son 120 días, pero en el neonato, en el recién nacido, dice que es de 70 a 90 días. Entonces, esos factores, la hemoglobina, que es distinta, la fetal y la adulta, la otra es la hiperoxia y la otra es la vida media del glóbulo rojo, hace que bajen los niveles de hemoglobina. Y entonces, les traía ese dato porque me pareció interesante ahorita que pues cada vez que uno a la clase revisa para ver si hay algo diferente, y entonces esos conceptos han ayudado a que se cambie el tratamiento de la famosa hemoglobina disminuida, y que antes se hablaba que hasta los 2 o 4 meses dar hierro. Ahora sugieren que la profilaxis debería ser en el pretérmino, desde el nacimiento inclusive, de 1 a 2 miligramos por kilo, y en el atérmino a los 2 meses a 1 miligramo por kilo. ¿Verdad? Porque eso hace que se recuperen los depósitos de hierro para que no vaya a ser una anemia verdadera al final, ¿verdad? Otro valor que miramos en la hematología es el hematocrito. Que el hematocrito, al final de cuentas, pues multiplicamos la hemoglobina por T, toda la concentración de hematíes que tenemos. Ahora, en el aporte clínico, porque esta es la idea de esto, es recordar que, por ejemplo, el hematocrito en dos cosas que nos ayuda mucho. En recién nacidos, ustedes que están notando ahorita y ya notaron, en los pacientes con policitemia, por ejemplo, ¿verdad? Que nos puede servir de parámetro para saber si el paciente tiene una policitemia y si eso no es sintomática para intervenir en un momento determinado. Y lo otro, que en donde más usamos el hematocrito, son los pacientes con dengue, ¿verdad? Una manera de estar viendo la evolución del paciente con dengue no es tanto ni los glóbulos rojos ni las plaquetas. En realidad lo que queremos ver es esa concentración, porque esa hemoconcentración es la que nos puede complicar un paciente con dengue, con signos de alarma. Otro parámetro que miramos nosotros en la serie roja es el volumen corpuscular medio. Obviamente todos ya saben ustedes que eso nos va a servir para clasificar la anemia, y entonces nos clasifica la anemia dependiendo del tamaño en femtolitros, en normocítica, microcítica y macrocítica. Lo importante de saber esto, al final de cuentas, es que si ustedes se recuerdan, las causas de la anemia normocítica son unas, las microcíticas son otras y las macrocíticas son otras. Entonces, sí vale la pena cuando damos la clasificación ver, porque ya solo con clasificarlo ya podemos ir a buscar las causas. Hay una fórmula que dice en los niños de 2 a 10 años, el límite inferior de ese volumen corpuscular medio es de 70 más la de años. Por ejemplo, si es un niño de 5 años, son 75 es el valor mínimo, y luego 5 por 6 te da 3, debería ser 87 el valor máximo para un niño de 5 años. Sin embargo, la ventaja que tenemos ahora es que ustedes ya tienen el rango ahí de referencia en la hematología que les dan, pero básicamente para eso nos va a servir el volumen corpuscular medio para clasificar la anemia. Ahora, otra cosa que nos puede ayudar en un momento determinado es ver el contenido de la hemoglobina en cada glóbulo rojo, lo que se conoce como la hemoglobina corpuscular media. Ahí lo único que vamos a ver es el color de los glóbulos rojos, pues vamos a ver si hay hipocromía o hipercromía. También nos puede ayudar a clasificar la anemia, sobre todo cuando tenemos anemias como la anemia por deficiencia de hierro, ¿verdad? Otro parámetro que miramos es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que en general, básicamente donde más nos ayuda es en pacientes como por ejemplo cuando hay lo que dicen ahí, una deshidratación de los glóbulos rojos, que se da más que todo en los pacientes con esterocitosis, ¿verdad? Un dato bien importante que yo creo que, no sé si a ustedes, pero a mí me pasaba, por ejemplo, es que no tomaba muy en cuenta este dato que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que puede venir en la hematología como RDW por sus siglas en inglés, o ADE, depende de dónde venga. Ahora, eso es bien importante porque, si bien es cierto, se ve solo así, nos puede ayudar a nosotros cuando miramos la causa de una anemia. Entonces ahí les voy a dejar, en una diapositiva vamos a ver el tip de lo importante que es esa amplitud del glóbulo rojo para
clasificar una anemia y podemos ver ahí inclusive y nos puede ayudar para descartar desde el principio una talasemia. Entonces ahorita se los voy a mostrar. Los reticulocitos, pues obviamente es otro parámetro que nos sirve mucho a nosotros, porque también otra manera de clasificar las anemias es si la anemia es regenerativa o arregenerativa, que las causas son diferentes, ¿verdad? Entonces, entonces, el otro parámetro que evaluamos en la hematología es obviamente la serie blanca. Vamos a ver los glóbulos blancos. En general sabemos que los glóbulos blancos o los leucocitos pues nos dan una idea de la respuesta que tiene el organismo a ciertos procesos externos, obviamente no solo infecciosos, ¿verdad? Los glóbulos blancos se pueden llevar por muchas causas, por ejercicio inclusive, por quemaduras, por ejemplo, por deshidratación, obviamente por infecciones. Y por ejemplo, si ustedes se pudieran hacer, los que ya pasaron por acá, una hematología antes de la entrega del turno y se la hacen durante estar entregando el turno, sí se les elevan los glóbulos rojos porque el estrés aumenta la cantidad de glóbulos blancos. Algunos casi que hacen reacción leucemoide cuando están entregando, pero sí, el estrés induce la carga, eleva los leucocitos, ¿verdad? Entonces, les digo eso porque hay que tenerlo en mente, porque a veces nos vamos de un solo y de repente en el niño que viene deshidratado, y a veces si lo que tenemos va más orientado a algo viral, y solo porque se pasa 5, 100, 50, 200 leucocitos, luego le queremos clavar el antibiótico y de repente no necesariamente, ¿verdad? Por eso es que, insisto, los laboratorios solo son una ayuda. El recuento total de leucocitos obviamente nos interesa a nosotros porque nos puede orientar, y ahí vamos a ver valores en general distintos según grupos etarios. Leucocitosis, que sabemos que es más de 2 desviaciones estándar para la cantidad de leucocitos que normalmente tiene que tener por el sexo, es importante saberlo, pero es distinto obviamente, y a veces no hablamos de leucocitosis como tal. Y les pongo el ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la definición de bacteremia oculta, que son niños de 3 meses a 3 años que están sanos, que tienen fiebre de 72 horas o menos y que lucen bien, que no tienen un foco infeccioso evidente. Uno de los parámetros que nos ayuda es el recuento de leucocitos. Y entonces dentro de los laboratorios nos dice un recuento de leucocitos arriba de 15,000, ¿verdad? Y habla también con neutrófilos, el conteo absoluto de neutrófilos arriba de 10,000. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno lee y dice leucocitosis, no necesariamente es, porque si yo tengo un niño de 6, 7 meses, tener 17,000 leucocitos es normal todavía. Entonces no hablamos de leucocitosis, sino hablamos de leucocitos arriba de ese rango, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hablábamos de sepsis en los criterios anteriores, decían que los famosos criterios, por ejemplo, de Sears, uno de ellos, se recordarán ustedes, era recuento, decía leucocitosis arriba de 12,000. Lo que pasa es que como esos parámetros se tomaron del adulto, para el adulto arriba de 12,000 sí es leucocitosis, pero para el niño no necesariamente. Entonces en el niño la definición cambia a leucocitosis para la edad. Entonces eso es importante tenerlo porque no siempre va a ser leucocitosis, sin embargo va a ser un valor que nos puede ayudar. Otro ejemplo podría ser en niños con tos ferina, por ejemplo. Anteriormente se hablaba de que tos ferina, ustedes ya saben la definición, y hablaban de una hematología con leucocitos arriba de 15,000, y resulta que teníamos niños con toda la característica clínica, pero tenían 16,000, 18,000, y no para arriba de 20,000 era, perdón, la definición, y no tenían arriba de 20,000 y tenían todo el cuadro, y por eso después la definición hizo y lo bajó a 15,000, y de último no pusieron un valor, simplemente pusieron que el paciente tuviera leucocitos
sin un valor en especial, pero con predominio de linfocitos. Obviamente sí miramos leucocitosis en niños, aunque ustedes ya casi que no lo han visto. Nosotros en la etapa nuestra, que antes, 20 y tantos años, miramos mucha tos ferina aquí, mirábamos niños con recuentos de más de 100.000 leucocitos, ¿verdad? O sea, así se miraban cuadros bien importantes. Entonces, aunque hay leucocitosis y es bueno tenerlo en mente, también hay momentos en ciertas patologías donde no va a haber leucocitosis, pero por ejemplo en estos dos nos puede servir ver que haya leucocitos arriba de esa cantidad, ¿verdad? Desviación estándar, la desviación de la izquierda, es otra cosa que a veces de repente nos confunde a nosotros, porque no es lo mismo hablar de neutrofilia y de desviación a la izquierda, aunque pareciera ser lo mismo. Es decir, yo tengo un niño con leucocitosis y que tiene predominio de neutrófilos, obviamente tiene neutrofilia, pero puede que no tenga desviación a la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo desviación a la izquierda, hay leucocitosis, hay neutrofilia, pero hay células inmaduras también. Entonces, si no hay células inmaduras, como los callados, por ejemplo, o los metamielocitos, por ejemplo, no es desviación a la izquierda. Sin embargo, si es leucocitosis con neutrofilia, no sé si me voy a entender con eso. Entonces, ojo, cuando digan desviación a la izquierda, ok, desviación a la izquierda, pero que tenga células inmaduras, si no, no es desviación a la izquierda, ¿no? Que eso lo vamos a ver más en los pacientes con choque, ¿verdad ustedes? Entonces, neutrofilia, cuando hablamos nosotros de neutrofilia, hablamos de un recuento absoluto, no solo el porcentaje, aunque en el porcentaje hay valores y vamos a ver que hay predominio de neutrófilos, pero para decir neutrofilia, lo que tenemos que tener es más de 7.500 neutrófilos. Si no, no es neutrofilia, aunque el porcentaje esté en el 80%, no sería neutrofilia si no pasa de ese nivel, ¿verdad? ¿Dónde miramos neutrofilia? Pues en sepsis, obviamente, en infecciones sistémicas, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, no siempre se ven infecciones, porque el CIRS, por ejemplo, que es una inflamación sistémica, les puede elevar y no necesariamente es infeccioso. Quemadura, deshidratación, intoxicaciones nos pueden dar eso, ¿verdad? Enfermedades crónicas, por ejemplo, nos pueden dar también este tipo de cosas. ¿Se recuerdan ustedes, si alguien me quisiera colaborar? ¿Cuál es la diferencia entre reacción leucemóide e hiperleucocitosis? ¿Alguien que se recuerde lo que han visto o han leído el concepto? ¿No? Porque donde más escuchamos el término famoso de reacción leucemóide es obviamente en pacientes, por ejemplo, con tos ferina, como lo mencionábamos nosotros. Uno de los criterios de mal pronóstico en tos ferina es la reacción leucemóide. Se ha visto que, por ejemplo, este tipo de pacientes tienen más complicaciones y más mortalidad. Aunque el recuento es diferente, hay otra diferencia. Cuando yo tengo más de 50.000 leucocitos, yo hablo, en algunos libros dicen 25 inclusive, pero en general, arriba de 50.000 leucocitos, yo digo que el paciente tiene una reacción leucemoide, o sea, tiene mucha producción de leucocitos, pero ojo, no hay células inmaduras en la sangre. Entonces puede ser muchas causas, dentro de ellas infecciosas, como tos ferina, por ejemplo. En cambio, si yo digo que el paciente tiene hiperleucocitosis, son recuentos de más de 100.000 y que sí tienen células inmaduras, como por ejemplo los metamielocitos, por ejemplo, o alguna cantidad de blastos, que obviamente está más asociado a malignidad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. En una hay células inmaduras y el recuento es mayor, y en el otro, pues el recuento es más de lo normal, pero no hay células inmaduras, ¿verdad? Y no implica, reacción leucemóide no es sinónimo de neoplasia, es decir, en tos ferina no se ha visto asociación entre que el niño con tos ferina que tiene reacción leucemóide vaya a tener neoplasia, pero sí mal pronóstico, ¿verdad? Cuando hablamos de linfocitos, igual, decimos linfocitosis, generalmente nosotros miramos en porcentajes y ya sabemos que arriba de 50-55% van a estar con predominio de linfocitos, pero para hablar de linfocitosis propiamente dicha, deberían estar los linfocitos arriba de 9.000, ¿verdad? ¿Y qué nos da eso? Generalmente infecciones virales, pero también no nos tenemos que dejar ir, como eso les digo, por eso la clínica es importante, porque tenemos a veces enfermedades virales que empiezan con neutrofilia y después viran a linfocitosis, ¿verdad? Sin embargo, en general, cuando tenemos linfocitosis en una infección, la mayoría de veces pensamos en virus, todavía más si se asocia a monocitosis, ¿verdad?
Linfocitos atípicos, ¿se recuerdan en qué patología podemos ver linfocitos atípicos? Que incluso es como diagnóstico para decir, arriba del 10% de linfocitos atípicos es tal enfermedad. ¿Alguien se recuerda? ¿No? En mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Si tenemos un paciente con clínica sugestiva y de repente le hacemos nosotros una hematología y miramos que tiene el 10% de linfocitos atípicos, no se les olvide, mononucleosis es una posibilidad. La monocitosis en general dice que menos del 10% generalmente de la distribución de glóbulos blancos representan los monocitos. Y más de 1000 se habla de monocitosis. Sin embargo, en general no miramos mucho el problema, pero cuando miremos mucha monocitosis hay que descartar malignidad como la leucemia mielocítica aguda o la leucemia mielomonocítica juvenil, que son dos enfermedades que nos pueden dar eso. Así que, ojo, si un día miran monocitosis arriba de 1000, o por lo menos arriba del 10%, hay que ver si pasa de 1000. Entonces habría que buscar alguna malignidad, ¿verdad? Eosinofilia, ustedes saben que la miramos generalmente en procesos alérgicos y parasitarios. Hay leve, moderada y grave, que son 500, 1000 y arriba de 1500 es grave, ¿verdad? Donde más lo miramos generalmente es en enfermedades alérgicas y cada vez miramos menos nosotros enfermedades parasitarias marcadas. Antes mirábamos nosotros más y, por ejemplo, tenemos aquí un paciente con una neumonía por estronquiloides que llegó a tener 3000 eosinófilos, entonces sí se elevan. Los basófilos casi no los miramos en mayor alteración, más en regiones de hipersensibilidad, ¿verdad? Como urticaria. Eso sí, si encontramos un día basófilos con mayores del 30% del total, hay que descartar una leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Que es una de las cosas que hay que tener en mente si un día la lograran encontrar. Podemos ver alteraciones cuantitativas por defecto en la hematología, como por ejemplo neutropenia. Y neutropenia, como ustedes saben, hay grados, ¿verdad? Abajo de 1500 hablamos de neutropenia en general, y pues abajo de 1500 es leve, abajo de 1000 es moderada, abajo de 500 es grave, y abajo de 100, pues obviamente es absoluta, que más de eso lo miramos más en pacientes con leucemia, ¿verdad? Que nos pueden hacer neutropenias febriles. Otra cosa es la linfopenia. Menos de 1000 se habla de que el paciente tiene linfopenia y menos de 500 hay aumento del riesgo de infecciones. Y yo creo que esto nos recuerda en memoria corta de que era un criterio de mal pronóstico de pacientes con COVID, ¿verdad? La linfopenia se asociaba a complicaciones con COVID porque entre más disminuida esté, más riesgo de infecciones hay. Los monocitos, los eosinófilos y los basófilos en cantidad disminuida no tienen mucha relevancia clínica, entonces pueden estar, pero no se ha visto que este recuento se asocie a algo más. Lo otro es con las plaquetas, que ustedes saben que en general hablamos de recuentos de 150.000 a 450.000. Lo importante de ver aquí con la trombocitopenia es que no esté asociada a otra cosa, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, un paciente con anemia, si es anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y aumento de los cuerpos azoados como la creatinina, uno luego piensa en el síndrome hemolítico urémico, por ejemplo. Otro donde más miramos trombocitopenia, pues es en sepsis, en neonatos, en algún momento puede ser un criterio. De hecho, la sepsis, la trombocitopenia, en dengue obviamente miramos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, y obviamente otras causas donde vamos a ver en la púrpura trombocitopénica inmune, ¿verdad? Valores críticos son los que son abajo de 10.000, que se pueden asociar a sangrado, y mayor de 3 millones también es algo que es delicado por la viscosidad de la sangre, que pueden hacer trombosis, ¿verdad? Entonces dicen que menos de esos términos es discutible el darle un tratamiento, pero arriba de 3 millones sí debería hacerse porque el riesgo de trombosis es grande. Y bueno, las alteraciones ya de 2 o más series, pues ya la investigación es a través de un frote periférico o una médula ósea, según lo determine el hematólogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero dejar de mensaje con la hematología? Estos datos que me parecen por demás interesantes. 1. Si tenemos un paciente con la hemoglobina baja,
el volumen corpuscular medio bajo, los glóbulos rojos elevados, y ojo, la amplitud de los glóbulos rojos está normal, solo en la hematología ya podemos ver que es como mínimo una talasemia, tal vez una talasemia menor que la más frecuente, pero esos datos nos pueden ayudar en una simple hematología. Entonces, si se dan cuenta, la amplitud del glóbulo rojo sí nos puede servir. Entonces, me pareció bien interesante esto. Entonces, recuerden, hemoglobina baja, volumen corpuscular bajo, glóbulos rojos elevados y amplitud del glóbulo rojo normal, talasemia es lo que hay que pensar. Profilaxis, lo que les decía en el descenso fisiológico del hierro, que ahora ha cambiado y se sugiere que en el prematuro del nacimiento y de la término a partir de los 2 meses, no hasta los 4 o 5 meses, como se hacía anteriormente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con una anemia macrocítica, nosotros sabemos que cuando es macrocítica, el 90% es una anemia megaloblástica, que la causa va a ser por deficiencia de B12 o ácido fólico. Pero el 10% que es no megaloblástica, la pena puede ser, sí, medicamentos, pero puede haber una anemia plástica o una infiltración medular. Entonces, ojo cuando haya macrocitosis, porque si bien es cierto, el 90% no es maligno, hay un 10% que podría darnos algún problema. Entonces, para que lo tengan en mente, que lo importante es la macrocitosis, ¿verdad? En la anemia normocítica, lo importante es eso, es tratar que no vaya a haber alguna malignidad como tal y no pensar que todas las anemias son por deficiencia de hierro, ¿verdad? La concentración de hemoglobina corpuscular media alta nos demuestra que hay un aumento en la deformidad de los glóbulos rojos y es donde podemos hacer diagnóstico. Si miramos eso, y depende del paciente otras características clínicas, pero si miramos que ese valor está elevado, hay que pensar que la esferocitosis o la drepanocitosis pueden ser causa de ese hallazgo. Estos son los más importantes a la hora de ver la célula roja, es ver el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y la amplitud de los glóbulos rojos. Si se dan cuenta, pónganle atención, porque así como yo se los digo a los que pasan en el servicio, cuando presentan gases, nadie le hace caso al ANIOGAP, y si ustedes saben que es el ANIOGAP, van a saber que es acidosis metabólica, por ejemplo. Si tenemos una amplitud de glóbulo rojo alto y volumen corpuscular medio bajo, anemia por deficiencia de hierro, y luego eso, un recuento, una amplitud del glóbulo rojo alto y un volumen corpuscular medio alto, pensar en anemia megaloblástica. Entonces, si se dan cuenta, son cositas bien sencillas, pero que les pueden servir a la hora de venir y para que no a todo el paciente con anemia le pongamos que es anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo ver los laboratorios sin saber qué tenemos, a ya tener una idea de qué es a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Luego vamos a ver un poquito más rápido de la química sanguínea, que como les decía, no vamos a ver valores tan minuciosos. La glicemia, pues en la edad pediátrica, hipoglicemia frecuentemente no miramos realmente, a no ser un paciente con un error innato del metabolismo, como los pacientes con glucogenosis que creo que hemos tenido aquí, ustedes han rotado por acá y han tenido oportunidad, o pacientes diabéticos que usan insulina que en algún momento determinado, el imbalance o por sepsis o por sobredosis o qué sé yo, mal control de su insulina, nos puedan hacer hipoglicemia. Realmente hipoglicemia donde más se ve es en el periodo neonatal, donde ustedes ya saben que hay factores asociados a eso y que pues, lo importante es cuando ustedes se encuentren ese dato, lo mejor es confirmarlo, ¿verdad? Y no dejarlo como que no creo porque el niño se ve bien y de repente sí pudiera ser un problema ahí, ¿verdad? La otra es, creo que en la pediatría lo que más van a ver, más que hipoglicemia, va a ser hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, ojo, porque yo me recuerdo que nosotros tuvimos un caso de un niño que nos trasladaron de Roosevelt, que venía con un cuadro de aparente gastroenteritis, deshidratado, acidótico, que le habían pasado carga, nos lo metieron aquí a observación, y aquí en observación, el fin de semana, pues el niño se le seguía deshidratando. Lo raro es que el paciente no tenía ya ni diarrea, ni tenía vómitos y se seguía deshidratando y estaba acidótico. Bueno, entonces el problema ahí es que no se percataron y a la hora de ver el paciente lo que estaba es orinando mucho y lo que tenía era una cetoacidosis diabética. En algún momento dado vomitó, pero realmente la historia propia era de un paciente que estaba debutando con cetoacidosis diabética, ¿verdad? De la creatinina y el nitrógeno de urea, pues obviamente en donde más lo que lo van a ver ustedes es de los pacientes
ya sea con sepsis, por ejemplo, o pacientes que le quieren hacer un aclaramiento renal para modificar el antibiótico, por ejemplo, pacientes o renales, obviamente, nefróticos, nefríticos, insuficiencia renal, y tal vez importante es en el paciente con choque hipovolémico que ustedes ven frecuentemente acá. Una cosa importante de recordar, y ustedes que están aquí no me dejarán mentir, porque yo vengo a la mayoría de las entregas, es que a veces nos topamos con ellos que ustedes manejaron con choque hipovolémico, con diarrea, por ejemplo, en teoría con algún grado de deshidratación, pero la creatinina está elevada. Entonces, es lo que yo les digo cuando pasan al servicio: mire, este hemoglobin no va con lo que dice que tiene el niño. Igual es con la creatinina. No puede ser que hayamos tenido un niño con deshidratación, con algún grado de deshidratación y que la creatinina sea elevado. Fisiológicamente nosotros sabemos que cuando la creatinina se eleva en un paciente deshidratado es porque se perdió más del 10% del volumen. Y si yo perdí más del 10% del volumen, ya repercute en la perfusión renal, y eso ya no es grado B o deshidratación B, ya es una deshidratación con choque, y entonces la deshidratación debería de ir, la hidratación debería ir con un plan C. No sé si me voy a entender. Entonces, ojo, porque a veces nos pasa, sobre todo con los deshidratados, ¿verdad? Usted tenga un niño deshidratado, perdón, y desnutridos, y a veces no se logra definir bien. Peor con un guachorco es bien difícil y no lo podemos guiar tan sencillamente, ¿va? Pero si ustedes ven que ya tiene el paciente creatinina elevada, es obvio que no era algún grado de deshidratación, este paciente ya estaba en choque, ¿verdad? Entonces, para eso nos va a servir la creatinina, que la pueden, dependiendo de qué, en pacientes, por ejemplo, con proteinuria también pueden hacer creatinina en orina, pero esto es más que todo hablando de la creatinina sérica, ¿va? Como les decía, no vamos a ver tanto el valor, porque eso, en general, aunque ya sabemos que no debería pasar de 1 o 1.1, dependiendo de lo que digan en los lugares, lo más importante es tener el concepto de para qué, para qué me va a servir, ¿verdad? Las bilirrubinas, pues bueno, en neonatos también es donde más ven ese tipo de situaciones, ¿verdad? Si tienen antecedentes, si supieran que el paciente vaya a tener como pequeño paragastinal, grado paragastinal o alguna incompatibilidad sanguínea, van a haber ese tipo de problemas de bilirrubinas. Recordar que obviamente en ese periodo pues podemos tener hasta 12 miligramos de bilirrubina como algo normal en las primeras 72 horas, pero obviamente hay que darle el seguimiento para ver y no dejarlo así nada más. Y como les digo, la clínica lo es importante, porque a veces tenemos un niño que ustedes lo ven en teoría con Kramer 4 y tiene 6 de bilirrubinas, hay que repetirlas porque no va, ¿verdad? O al revés, que tenga 26 y el niño apenas tiene las escleras. Entonces no nos debemos de ir por el laboratorio, tenemos que cerciorarlo, y cada laboratorio que les salga que no vaya de acuerdo a lo que ustedes consideren, mejor repitan, porque si no caemos en el error, ¿verdad? Y lo otro es que tal vez importante aquí es ver esa bilirrubina que se nos prolonga, o esa ictericia que se nos prolonga más allá de la segunda, tercera semana de la vida del niño, y sobre todo si es a expensas de directa, que no se nos escape una atresia de días biliares, ¿verdad? Es importante en los niños esos que ya están entre los 15 y los 21 días con ictericia, sean maliciosos, vean, pídanle a la mamá que les muestre, va a darle un tacto y que haga popó el bebé, y miren, porque obviamente a veces para las mamás es normal, está siendo normal, y de repente las heces son blancas, no tienen color, o las ven y ellas las ven amarillas, no sé cómo harán los ojos de ternura a las mamás, porque uno las mira blancas y ellas lo ven amarillas. Entonces, un niño que está con predominio de bilirrubina directa, ojo que no se les va a escapar, porque acuérdense ustedes que eso es pronóstico para el niño si lo diagnosticamos tempranamente, ¿verdad? Recordar que hablamos de colestasis cuando la bilirrubina está arriba del 20% de la directa del valor total, ya es colestasis, ¿verdad? Entonces, si yo sospecho colestasis en el paciente, para que me ayude a confirmar esa colestasis, yo le tendría que hacer una fosfatasa alcalina, que va a estar obviamente elevada, y una GGT, que va a estar elevada. Entonces, si tengo la directa elevada, si tengo la fosfatasa alcalina elevada y tengo la GGT elevada, ahí ya amarraron ustedes que el paciente tiene una colestasis, ¿no? No sé qué está pasando acá. A ver cómo vamos con el tiempo. Ya me voy. En el examen general de orina, pues obviamente hay un montón de parámetros que vamos a ver. Una cosa importante es la densidad urinaria, que a veces no le damos la importancia, pero acuérdense ustedes que el que no se concentre la orina
nos va a dar un tipo de problema y el que se concentre mucho nos va a orientar a otro tipo de situación. Les pongo de ejemplo. Si yo tengo un niño, como que les contaba, por ejemplo, o un niño con meningitis, por ejemplo, el típico niño con meningitis nos puede dar una prueba de esto. Dentro de las complicaciones de meningitis, si yo tengo un niño que empieza, por ejemplo, a que pierde peso, se deshidrata y le hago un examen de orina y tiene hipostenuria, porque la orina está pura agua, ¿verdad? Ese paciente lo que está teniendo es una diabetes insípida como complicación de la meningitis. Si al revés, tengo el paciente con meningitis y lo que tengo es que me gana peso, el paciente se está hinchando, está orinando poco, otra complicación que puede haber en meningitis es con la densidad urinaria elevada, es que tenga una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, ojo, porque si la densidad urinaria nos puede ayudar a ver ese tipo de cosas, ¿verdad? El olor, el color de la orina, el pH es importante para ver cómo está. Las proteínas, que es otro dato que bien importante ver cómo está, ¿verdad? Pueden ustedes de ver, no deberíamos tener más de una cruz de proteínas. Ustedes saben que a veces unas patologías que en general sabemos que se orinan de 4 miligramos por metro cuadrado por hora todavía como algo normal, ¿verdad? Como la proteína de Tan-Horsal, por ejemplo, que es normal encontrar en orina. Pero si ya está más de 4 miligramos por metro cuadrado, ya el paciente está con proteinuria propiamente dicha. Ahora, lo que tenemos que ver es que nos pase el rango nefrótico, y el rango nefrótico son 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Por qué? Porque tenemos un niño que tiene edema, que tiene proteinuria, pues lo primero que vamos a pensar es en un síndrome nefrótico, ¿va? La glucosa en orina, que lo practicamos nosotros en los pacientes con diabetes, pero también los niños con hipertiroidismo, con abscesos, con el uso de tiazidas o epinefrina, nos puede dar glucosuria. Cetonas, pues es poco verlo, excepto en el paciente con cetoacidosis diabética o en el ayuno prolongado, donde vamos a encontrar cetonas en orina, ¿verdad? Entonces, el urobininógeno en general, esa cantidad puede ser normal, pero generalmente está negativo, ¿verdad? Si encontramos urobininógeno en mayor cantidad en una orina, pues obviamente hay algún problema hepático ahí, usualmente hepatitis, ¿verdad? Bilirrubina en orina, lo mismo, pensamos en problemas hepáticos. Hemoglobina, pues obviamente tenemos que descartar que sea un problema glomerular el que nos está dando el problema. Los nitritos ya sabemos que son signo altamente sensible, incluso asociado a otras cosas, pero en este caso, si tenemos leucocituria, nitritos positivos, pues ya por lo menos tenemos un 85-90% de diagnóstico de infección urinaria que lo tenemos que confirmar con un cultivo, ¿no? El sedimento urinario, que cada vez se hace menos, pero nosotros antes, pues, obviamente, eso era parte que no teníamos muchas cosas, ir a ver sedimento para ver bacterias en la orina, que si hay bacterias más nosotros dos hallazgos, pues es infección urinaria definitivamente. Eritrocitos, eso es importante ver. Si tenemos eritrocitos en orina, más de 5 por campo, obviamente depende del paciente, ¿verdad? Porque a veces si se hizo la toma por sondaje, de repente puede ser traumático, pero una hematuria persistente hay que descartar, ¿verdad? Porque puede ser de origen bajo o puede ser de origen alto, entonces hay que descartar si la hematuria es persistente. Leucocitos, acuérdense que lo anormal es arriba de 10 por campo, y eso es otra cosa, ¿verdad? Viene el niño febril, tiene 8 leucos por campo, infección urinaria, no, o sea, eso puede, la misma fiebre nos puede dar un poquito de leucocituria en orina, ¿verdad? Cilindros, pues ya sabemos, se originan en los túbulos renales, y que aquí lo más importante es ver estos, que no vayan a haber cilindros eritrocitarios y leucocitarios o epiteliales, que son los que habría que investigar, ¿verdad? Microorganismos, ya sabemos que bacteriuras, cuando hay más de 10 microorganismos por campo en la orina, y cristales, pues tal vez lo importante es ver que los que indican patología de los cristales son los que son de cistina, leucina, tirosina y colesterol. Si encontramos eso, lo mejor es mandárselo al nefro para que nos termine de investigar, ¿verdad? Las pruebas de función hepática, tal vez lo importante es que ustedes sepan que se las hago, pero ¿qué estoy evaluando? ¿Va? Si yo lo que quiero ver es síntesis de proteína, lo que voy a hacer es albúmina y tiempo de coagulación. Si lo que quiero ver es la excreción, pues yo voy a ver las bilirrubinas como tal, obviamente, en este caso la directa nos puede decir que hay colestasis, y por supuesto lo que hablábamos de la fosfatasa alcalina y la GGT. Esto es bien importante, porque a veces te digo, nosotros solo por pedir, salen alterados y a llamar gasto nada más, pero uno debería tener la idea, no, que el problema va a estar aquí, ¿va?
como ustedes están ahorita en neonatos, dicen, tiene expensas de indirecta, ya están pensando ustedes en tal vez una incompatibilidad. Está expensas de directa, estamos pensando en una colestasis, por ejemplo. ¿Va? Lesión hepatocelular, eso lo miramos obviamente en los niños, más que todo con hepatitis, donde miramos las transaminasas. Ya ustedes ya saben que la TGP, que es la pirúvica, es la que es más asociada a un problema hepático. A la otra pues puede estar a nivel óseo, a nivel intestinal y todo, pero en cambio la pirúvica está más asociada a un trastorno propiamente hepático. Y cuando miramos que hay una toxicidad en el hígado, que lo vamos a ver con el fallo hepático, pues los niveles de amonio nos pueden servir, ¿verdad? Un nivel de amonio elevado y un paciente con un trastorno de la conciencia, pues nos está anunciando el fallo hepático que ya es inminente, ¿no? Y yo creo que por último las enzimas musculares, ¿verdad? Que ya saben ustedes que nos pueden ayudar, ya sabemos que hay lesión medular, la teatrinfosfopinasa, que es la que podemos ver nosotros, que hay subunidades, está la subunidad BB, la MB y la MM. Solo recordar que la BB es a nivel cerebral, ¿verdad? Y que la MB es a nivel de músculo cardíaco y la MM a nivel de músculo esquelético. Entonces nos puede dar una idea de dónde viene el problema. También nos puede dar incluso para insuficiencia cardíaca, para infarto en un momento determinado, aunque para ese tipo de cosas tenemos otros tipos de laboratorios mejor, como las troponinas, por ejemplo, que les pueden ayudar. Pero si tenemos esto o sospechamos miocarditis, por ejemplo, una opción, si no tenemos todos los recursos, pues sí, nos podrían ayudar las sistemas cardíacas. En aquel niño con bronquiolitis, por ejemplo, que no mejora, que no lo detectamos del oxígeno, y taquicárdico, y no tiene ya tanta sibilancia, ojo, porque miocarditis puede ser una de las causas, así que no se les escape, cada vez miramos más miocarditis, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, no siempre lo sabemos todo, ¿verdad? Ustedes apóyense de los laboratorios, ustedes tienen una ventaja porque nosotros teníamos que andar cargando los librotes y andábamos un montón de libros para estar consultando, porque de plano hay que leer, porque muchas cosas no las sabemos realmente y en ese aprendizaje estamos. Con ustedes es más fácil porque tienen ahí el teléfono y googlean y todo, pero es bueno platicar entre nosotros y a veces ver, ¿verdad? A uno se les queda una cosa, se da otra, entonces vale la pena intercambiar conocimientos con sus compañeros, ¿verdad? Y eso les traía hoy. No sé si tienen alguna duda por ahí, algo mucho a la carga, porque tienen muchos laboratorios, pero yo quería solo la mano, pero ellos querían que viéramos todos los laboratorios. Así que si tienen alguna duda les puedo ayudar en algo, estoy a la hora.